Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Un placer estar nuevamente con ustedes en este muy importante escenario. En esta segunda oportunidad, dándole a todos un muy especial saludo, quisimos aprovechar la invitación que nos hizo Sintel para compartir con ustedes algo que creemos ha significado un esfuerzo muy grande y muy valioso en el sector, como es la gran encuesta TIC. Y lo queremos compartir con ustedes no solamente para darles a conocer unos resultados y unas cifras, sino fundamentalmente para contarles qué es lo que está detrás de este proceso. Estamos hablando de 2.500.000 microdatos. 2.500.000 microdatos que a partir de hoy son datos abiertos, lo que significa que cualquier ciudadano, cualquier emprendedor, por supuesto cualquier empresario, cualquier institución educativa no solamente va a poder utilizar, sino va a poder aprovechar para avanzar en temas tan importantes como son la toma de las decisiones que a futuro muchos de nosotros tenemos que tomar. Y por eso esta gran encuesta TIC tiene una particularidad que me parece muy importante poder compartir con ustedes, no solamente en temas de muestras, sino adicionalmente en temas de procesos evolutivos. La gran encuesta, entonces, queremos hoy contárselas de la siguiente manera. En primer lugar, cómo se fortalecen las estadísticas del sector TIC. En segundo lugar, la encuesta como tal. En tercero, la metodología. Y en cuarto, algo muy valioso y muy importante, como es los descubrimientos que vale la pena resaltar. En este proceso de los últimos años, tenemos que remontarnos al año 2006 para recordar algo tan importante como fue el nacimiento y la construcción de un sistema que fundamentalmente para los operadores es muy conocido, llámese los operadores de telefonía celular, y es el Sistema de Información Unificado del sector de telecomunicaciones. En ese momento, ese sistema generó no solamente dificultades, controversias, pero adicionalmente mucha expectativa. Y lo interesante hoy es que gracias a ese sistema no solamente se pudieron tomar en su momento decisiones en materia de cobertura, decisiones en materia de servicios, sino adicionalmente decisiones que hacen referencia al impacto de la ciudadanía. Más adelante, en el año 2009, avanza un poco el sistema de información integral que contempló la ley 1341 de ese mismo año. Ese sistema de información integral ya no solamente hablaba de los operadores de telefonía celular, sino de otros prestadores, y permitió entonces comenzar no solamente a hacer cálculos económicos para poder saber cómo podía proyectarse, por ejemplo, las contraprestaciones, sino adicionalmente cómo era la migración de usuarios de una tecnología a otra. En el año 2012 nace Colombiatic, que no es nada distinto a una herramienta que le permite en estos momentos al Estado, al sector privado, a todos y cada uno quienes tenemos que ver con esta condición, saber cómo se están distribuyendo temas asociados a la conectividad, pero también al crecimiento de nuestras empresas y algo muy importante, a las intenciones de demanda que los usuarios, que los consumidores tienen sobre el tapete y obviamente están requiriendo. Y esos estudios adicionalmente se complementaron por una serie de temas estratégicos y de sentimiento de cada uno de los sectores que teníamos en su momento. Por eso es que el año pasado tomamos la determinación de lanzar 3 mediciones que ya con muchos de ustedes las pude compartir el día de ayer, que van a ser esenciales para este proceso. El primero, la gran encuesta TIC que haremos cada año. El segundo, los primeros resultados del Observatorio de Economía Digital, que en el mes de octubre serán una realidad en materia de cada uno de los sectores. Y hago un paréntesis que ayer no pude hacer por tiempo, que tiene mucho que ver con el impacto del desarrollo de negocios.
saber cómo está el proceso de transformación digital en la agricultura o en los medios de comunicación o en la minería, es lo que nos va a permitir saber de qué manera podemos enfocar algo tan valioso y tan importante a algo relacionado con dichos sectores. Y eso es interesante porque hace un par de horas decía uno de los conferencistas invitados a este importante foro que transformación digital no solamente es transformación tecnológica, también es transformación mental. Y este tipo de conductas son las que también mide el Observatorio de Economía Digital. Lo que hace referencia a la digitalización, pero también lo que están pensando los empresarios de sectores distintos a los nuestros, que muy seguramente con fundamento en nuestro poder de persuasión o en su defecto de nuestro poder de convencimiento, pueden llegar a tomar unas decisiones de ese calibre. Y por último, la cuenta satélite emanada directamente por el DANE, que será una herramienta fundamental para tomar decisiones de política pública, para tomar decisiones de carácter tributario, para tomar decisiones de carácter a largo plazo. Por eso yo quisiera arrancar rápidamente diciéndoles por qué la encuesta TIC es importante para nosotros y por qué puede serlo fundamentalmente para ustedes. Lo primero, porque es una encuesta que muestra o que toma la más grande muestra hecha en el sector público, en su historia, en todos los sectores del sector público. Y eso tiene un valor importante porque no solamente ponemos un punto de partida, sino adicionalmente avanzamos en una línea de conducta. En segundo lugar, porque nos estamos poniendo a la luz, o mejor, al mismo nivel de mediciones que en países como Brasil y como España constantemente se han hecho en este mismo sector con una serie de criterios que están valorados importantemente. Obviamente, estamos acogiendo recomendaciones del DANE, de la UIT y también de la OSD en lo que hace referencia a la medición, motivo por el cual estos organismos internacionales o nacionales no esperarán del sector ampliaciones de información o solicitudes, básicamente porque estamos acogiendo dichas metodologías. Entonces yo quisiera hacerles referencia rápidamente a la ficha técnica, primero en materia de ciudadanos y posteriormente en materia de empresas. Estamos hablando que es una encuesta de 95 preguntas, una encuesta larga, una encuesta que ameritó no solamente entrenamiento de los mismos encuestadores, sino adicionalmente solicitud de paciencia de los encuestados, 8.330 personas encuestados, ciudadanos encuestados, y eso de alguna u otra manera pues representa que 7.126 se encuestaron en áreas urbanas y 1.204 en áreas rurales. Y la población objeto o la población objetiva fueron hombres y mujeres entre 16 y 70 años, obviamente en la zona urbana, en la zona rural, y el ámbito geográfico tiene un impacto muy interesante porque evidentemente tomamos la decisión y la determinación de medir, obviamente desde el punto de vista estadístico, todas y cada una de las regiones de nuestro país con muestras totalmente proporcionales. ¿Cuáles son entonces los resultados que en principio quisiéramos compartir con ustedes? Estos son los resultados que de alguna u otra manera podían generar interés desde el punto de vista general, pero vuelvo e insisto, 2.800.000 microdatos que están al servicio de todos, con una herramienta que al final de esta pequeña presentación vamos a compartir con ustedes. ¿Para qué? Para que podamos ver cómo podemos trabajar con ella desde nuestros propios computadores, desde nuestras propias tabletas o de nuestros propios teléfonos inteligentes. La primera cifra, la conexión a internet en el hogar supera la suscripción a telefonía fija en todas las regiones del país. El 64% de los hogares tienen acceso a internet. Esa frase inicial parecería lógica para quienes estamos acá sentados, pues no es tan lógica. Solamente esta encuesta logramos superar esas conexiones de telefonía fija pasando las de internet a un primer plano. Del 36% de los hogares, lo decía yo ayer, que no cuentan con conexión a internet, solo el 8% indica
que es por razones de ausencia de cobertura, y el 72% de los hogares que tienen acceso a smartphones, siendo la terminal la de mayor acceso, por encima del computador, del portátil y obviamente del fijo. Esto es un tema interesante, valioso, por lo siguiente. Lo más importante no es que el 72% de dichos hogares puedan acceder o tengan acceso a un teléfono inteligente. Lo valioso es que el 89% de ese 72% están en estos momentos conectados a Internet, bien sea por suscripción o por demanda. Y esa conexión, de alguna u otra manera, significa impactos muy positivos para no solo la conectividad, sino el aprovechamiento. Internet entonces se consolida como el principal medio de interacción en estos momentos y se consolida básicamente entre los colombianos en un 97% utilizado para conectarnos, para comunicarnos. Y esta cifra que traemos a colación posteriormente, vale la pena tenerla presente porque sobre ella evidentemente hay varias discusiones. ¿Cuáles son los medios de comunicación que más permiten el debate, que más permiten la transacción, etcétera, etcétera? Y en materia de redes sociales trajimos esta pregunta que nos parece bastante importante. Facebook 88%, WhatsApp, aunque no es una red social, es un sistema de mensajería instantánea, 87%, YouTube 48%, Instagram con un crecimiento del último corte muy importante del 34%, Twitter del 20%. 90% de los encuestados afirma que tiene un uso diario sobre este tipo de tecnologías, lo cual impacta positivamente. Y en ese sentido vale la pena entender que adicionalmente a lo normal, al usual, están haciendo los ciudadanos con esa conectividad. Y acá es muy importante resaltar la cifra de que el 44% de los encuestados, de los ciudadanos, declaran usar Internet con fines formativos y obviamente educativos. Y esto tiene un impacto muy valioso porque comienza a ser una herramienta interesante para el proceso de desarrollo. Por ejemplo, de las 850 zonas Wi-Fi que en estos momentos están instaladas y que conllevan a que las hayan utilizado hasta el momento varias veces, más de 3 millones de usuarios, lo interesante es que hay un alto porcentaje que coincide con temas de carácter educativo. El 26% de los ciudadanos contestan en esta encuesta, usa Internet para realizar transacciones, compras, por supuesto, acciones bancarias. Coincide este número con el expresado el día de ayer en la encuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre Comercio Electrónico. Y también coincide esta encuesta con una palabra que para nosotros no es mágica, sino que significa un reto enormemente que se llama confianza. Esta cifra podrá revertirse siempre y cuando logremos trabajar conjuntamente entre el Estado, los particulares y por supuesto todos quienes hacen posible la conectividad en confianza. Brindarle esa confianza al ciudadano va a ser pieza esencial, no solamente para el manejo de sus datos, sino por supuesto para el respeto de la información que por ella transita. Adicionalmente a ello, vale la pena entender cómo estamos generacionalmente hablando, dónde estamos quienes pertenecemos a una generación, dónde están quienes pertenecen a otra, pero sobre todo quienes están pensando de cómo reducir dichas brechas. Y en ese sentido es muy útil traer esta imagen a colación. El 75% de las personas consideran que las tecnologías de la información y las comunicaciones facilitan su vida, pero obviamente cuando usted va a rangos de edades, por ejemplo, entre 16 y 24 años, ese porcentaje aumenta al 85%. Y cuando se moviliza a rangos de edades superiores a los 55, ese porcentaje disminuye al 52%. Ese 52%, por lo general, por razones de desconocimiento. Y es interesante esta desagregación porque quienes contestan que no tienen ese tipo de conectividad porque no saben usarlo,
también contestan en un 80% que estarían dispuestos a usarlo si les enseñan. Y ese valor, creo yo, es uno de los que más importantes retos nos genera desde el punto de vista de apropiación, de ciudadanía digital y por supuesto de algo tan interesante e importante como es avanzar en algo que creemos está resuelto. No, sigue existiendo desconocimiento y sigue existiendo temor por aprender. Más que temor podríamos llamarlo, entre comillas, pena. Levantar la mano en algunos sectores de la población y decir, yo no sé manejar Word, yo no sé manejar un mail, yo no sé manejar una conexión, genera pena. Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo conjunto y colectivo para trabajar y lograr reducir esta brecha que nos parece a nosotros de la más alta importancia. Adicionalmente, jóvenes entre 16 y 24 años consideran que el Internet es muy importante para su vida, el 79%. Diferente cifra es la de 55 en adelante, donde solamente el 55% considera que Internet no es importante para su vida. Y esta cifra, que parece algo jocosa, pero que tiene mucho de fondo, vale la pena revisarla y entenderla. El 39% de los ciudadanos estaría dispuesto a sacrificar alguna actividad en su vida para volver a tener Internet. El 16% sacrificaría consumo de alcohol. Y el 15% sacrificaría rumba o fiesta. Y esto tiene un, digamos, importante contenido social, porque en algunas ocasiones se piensa que solamente lo que estamos haciendo acá es trabajar para generar distracción. La tecnología, dicen algunos, alejan a los que están cerca y acerca a los que están lejos. En esa primera premisa, alejan a los que están cerca, vale la pena trabajar muy importantemente para ver cómo puede uno actuar sobre este particular. Principales aspectos en los que Internet ha mejorado la vida: relación con los amigos que viven lejos. En segundo lugar, relación con otros miembros de la familia que viven lejos y el bienestar personal. Este tema, entonces, lo consideramos de importancia y creemos nosotros, y así nos lo hizo saber el consultor Cifras y Conceptos, que es muy valioso poder trabajar sobre este particular para ver de qué manera ahondamos en estos dos retos. El reto más importante, vuelvo y repito, el de entender que no hay edad establecida para poder aprender. Y ese ejercicio no solamente lo puede desarrollar el Estado como una política pública, claro que sí, ese ejercicio lo tenemos que ver como una posibilidad de negocio, ese ejercicio lo tenemos que ampliar como una opción y una alternativa de mejores ventas o de mayores producciones en lo que hace referencia a nuestro trabajo constante en el proceso. Hablemos un poquito de territorialidad, de TIC e inclusión. El 75% de la población utilizó Internet el último año, pero ojo, del 25% que no usó Internet el último año, el 36% indica que es porque no sabe usarlo. Vuelvo e insisto, el reto es enormemente grande para poder avanzar sobre esa población que podría convertirse en potencial, no solamente cliente, sino usuario de esta tecnología. Este porcentaje se incrementa entre los adultos, el 46% de la población, lo decía anteriormente, mayor a 55 manifiesta no usar el Internet porque no sabe utilizarlo, y ahí hay un reto muy grande, y obviamente de ese 46%, el 73% argumenta que lo haría si le enseñan. Y ese, vuelvo y menciono, puede ser un valor agregado muy interesante. Esta cifra de la derecha de ustedes la mencioné ayer, pero quise volverla a traer a colación básicamente por lo siguiente. Es muy interesante entender que del 29% que conocen la infraestructura que está instalada en la ruralidad, del 29%, el 43% la usa. ¿Qué significa? Que hay un reto mucho más grande para el Estado, no solamente en lo que hace referencia a instalar infraestructura, sino en lograr transmitir que esa infraestructura está al servicio de todos y de cada uno de los ciudadanos. Y vuelvo e insisto,
El 56% de la región con mayor uso es la Orinoquía y la Amazonía. Vamos a llegar en el mes de diciembre, no con fibra óptica por razones geográficas, pero sí con una red de alta velocidad con fundamento en microondas, tanto al Putumayo como al Amazonas. En este momento estamos instalando la infraestructura en un municipio que se llama Solano Caquetá. De ahí comenzamos a bajar hasta llegar a Leticia. Y esa, obviamente, zona geográfica de nuestro país contará con un servicio que en este momento no tienen, motivo por el cual en su gran mayoría están conectados satelitalmente. La pregunta y el reto será, ¿qué pasará cuando eso se produzca y qué decisión seremos las que como Estado tendremos que tomar para no solamente permitir la apropiación, sino avanzar en el proceso desde el punto de vista estructural? Hablemos un poquito de transacciones, hablemos un poquito de comercio electrónico, hablemos un poco de los inhibidores, pero también de qué alienta a la ciudadanía a tomar este tipo de determinaciones. El 21% de los ciudadanos encuestados han realizado compras por Internet en el último año. ¿Por qué razón manifiestan no hacer compras por Internet? El 69% porque prefiere comprarlo directamente y el 29% por el temor o la desconfianza a comprar simplemente a través de este mecanismo. El reto, confianza, tanto en lo primero como en lo segundo. Queremos tocar el producto, queremos sentirlo, queremos vivirlo. Bueno, hay una serie de herramientas que permiten entender de qué forma aprovechar este proceso. Y acá en lo que hace referencia a la comunicación entre el ciudadano y el Estado, pues mejora la condición importantemente desde la última medición. El 85% de las personas se relacionan con entidades públicas. El 76% de estos lo hacen por canales electrónicos. Ese es un valor muy importante porque va en el mismo o en la misma línea de la política pública de no más filas, de lograr cada día facilitar los trámites de manera completa, de manera parcial o de manera, digamos, interactiva. Y el 80% de las personas consideraron que ahorraron tiempo. El 74% de las personas consideran que ahorraron dinero en ese proceso, motivo por el cual hay unos muy importantes indicadores que vale la pena trabajar y avanzar sobre el particular. En lo que hace referencia a servicios TIC ciudadanos, televisión, temas relacionados con radio, 97% de los ciudadanos han visto televisión en el último mes, 71% han escuchado radio en el último mes, cifras mencionadas muy importantemente el día de ayer. Pero quiero hacer énfasis en esto, en el último. Tiene esta herramienta la posibilidad de saber, por ejemplo, cómo están funcionando los canales regionales desde el punto de vista de cada uno de los sectores del país. Y eso va a ser muy interesante y muy valioso, por ejemplo, para pauta, por ejemplo, para poder impactar en determinadas zonas más que en otras. Y en materia de radio, el 54% de los ciudadanos en zonas rurales han escuchado emisoras de interés público y o comunitarias, lo cual significa que la radio comercial sigue teniendo un reto enormemente grande para poder llegar a zonas del país que hoy no cubre. Claro, desde el punto de vista comercial, a mí me gusta impactar en zonas donde hay alta concentración poblacional para que la pauta aumente, pero también es cierto y es importante mencionar que existen unas zonas del país donde lo único que se oye es radio de interés público o en su defecto radio comunitaria, y ahí tenemos necesariamente que hacer un esfuerzo muy grande para seguir avanzando en el proceso. El segundo capítulo de esta presentación es lo que hace referencia a los empresarios, a ustedes. Total de preguntas 73, 3.011 unidades empresariales fueron encuestadas y hay unos resultados muy interesantes, ya que en su mayoría, digamos, las muestras están acá bien señaladas. La primera de ellas, el 67% de las empresas en Colombia consideran que el acceso a las tecnologías de información y comunicaciones son importantes para el funcionamiento y para la competitividad de su negocio. Ahí
creo yo, hay una cultura que hemos comenzado no solamente a desarrollar conjunta y colectivamente, sino que impacta positivamente en el eventual negocio. Pero lo interesante y lo importante de este ejercicio es esta cifra. 3 de cada 5 microempresas tienen conexión a Internet. Logramos uno de los cometidos. Ahora viene el segundo y el más importante. ¿Para qué lo están utilizando? ¿Estamos pasando del Internet del consumo al Internet de la producción? En alguna medida todavía no. Y en alguna medida lo que requieren este tipo de microempresarios es una guía. Lo que requieren este tipo de microempresarios es entender que la tecnología podría o no podría generar valor agregado. Hace unos días hicimos un foro con tenderos a propósito de Expo MIPYME, y un tendero de manera absolutamente desprevenida decía ante una pregunta de por qué no se ha conectado usted, señor tendero, y decía él, porque entonces la DIAN comienza a vigilarme. Y cuando a mí me tocó contrapreguntar, no me fue fácil el momento, porque le dije, sí, evidentemente usted tendrá una serie de responsabilidades al formalizarse, pero también tendrá una serie de oportunidades para lograr abrir unos canales que en estos momentos no tienen. Creo yo que esta cifra tiene una importancia interesante para pensar cuáles pueden ser los futuros y los posibles espacios de desarrollo, no solamente para generar mayor y mejor digitalización desde el punto de vista de la conectividad, sino para transformar la mentalidad, que en estos casos puede ser esencial para el proceso. El 85% de estas conexiones son contratadas exclusivamente para el negocio. Se preguntarán ustedes por qué hicimos esa pregunta. Porque muchas tiendas de barrio, porque muchas ferreterías, porque muchos espacios comerciales, como por ejemplo veterinarias, están en el piso de abajo de la casa en la cual viven sus propietarios. Hay un alto porcentaje de microempresarios que contestan tener conectividad exclusiva para su negocio, y el 71% de los empresarios señalan que están satisfechos con el servicio que se les presta, lo cual vale la pena resaltarlo y aplaudirlo hacia operadores que están en estos momentos regional y nacionalmente prestando ese servicio, no para quedarnos cruzados de brazos, sino para entender que puede haber un potencial adicional en este proceso. El 34% de dichos empresarios manifiestan tener presencia en la web, o sea, sigue siendo un número bajo. La pregunta es si ya deben estar trabajando o comenzar a trabajar en la web, o por el contrario en una aplicación móvil. Ese tipo de herramientas son las que quisiéramos obviamente trabajar con este sector. El 67% de las empresas tienen acceso a redes sociales discriminadas de esta manera en materia empresarial, y el 41% de las empresas en el área comercial es el mayor motivador para utilizar Internet. Eso significa que no solamente las ventas, sino adicionalmente las herramientas pueden ser un valor importantemente agregado. Yo le pedí a nuestra firma realizadora de la encuesta, a Cifras sin Conceptos, que ampliara esta pregunta, porque tengo la percepción, por lo que veo en la tienda cerca a mi casa, que acá es necesario la mensajería instantánea incluirla. En muchas ocasiones se está utilizando de manera más efectiva para poder desarrollar prestación de ese tipo de servicios. Y esa mensajería instantánea, que en algunos casos es considerada como una red social, en otros no, va a ser esencial para analizar cuál es el elemento que está siendo útil para la toma de esa determinación del consumidor y por supuesto del prestador del servicio. En lo que hace referencia a temas relacionados con transacciones, 35% de las empresas realizan ventas de productos o servicios por Internet, cifra que sigue siendo muy baja, pero cifra que ha crecido exponencialmente contra las últimas mediciones. 34% de las empresas realizan compras de productos o servicios a través de Internet, cifra que evidentemente sigue siendo baja y que coincide con la última encuesta de calidad de vida, específicamente el capítulo de manufactura del DANE,
donde señala que muchos de los empresarios utilizan Internet para mandar un correo, para buscar información, pero desconocen o desconfían de sus mismos beneficios para avanzar en el negocio. 31% de las empresas realizan pagos a sus trabajadores o colaboradores a través de Internet. Esta cifra contra la del DANE sube muy importantemente. Creo yo que comienza a existir una cultura importante, pero adicionalmente una tranquilidad por parte de quienes desarrollan esa actividad. Y el 35% de las empresas han visitado sitios de entidades públicas en el último año, en su gran mayoría para temas tributarios o para temas de consulta. De los trámites realizados y servicios usados por las empresas, la gran mayoría, como lo decía anteriormente, son tributarios, liquidación de pago de industria y comercio, obviamente el RUT y temas asociados a las declaraciones, lo cual es un reto interesante, pero evidentemente sigue siendo bajo, motivo por el cual nuestra política pública de no más filas.gov.co tiene que avanzar de manera más efectiva y más importante. ¿Cuáles son los retos entonces que en estos momentos tenemos? Y con esto termino la primera etapa. Los principales retos: el 28% de las empresas invierten en capacitaciones para montajes de páginas web. El 28%. Es una cifra que evidentemente vale la pena tener presente porque hay motivación para el crecimiento. El 25% de las empresas realizan capacitaciones en marketing digital. Alta, baja. Oímos ayer al presidente de Nutresa decir con contundencia que le están dedicando gran parte de su ejercicio empresarial y laboral al análisis, por ejemplo, del marketing digital con fundamento en Data Analytics. El 25% de las empresas realizan capacitaciones en uso y aprovechamiento de redes sociales. Y el 83% de las empresas carecen de protocolos de respuesta a la violación de políticas en materia de seguridad. Este es un tema que abre un espacio increíblemente grande para nuestra industria TI, para nuestras maravillosas y grandes y competitivas compañías de este sector de software. Esta cifra solamente estaría generando algo que se denomina, por supuesto, confianza. Y esta cifra podría avanzar muy importantemente en el proceso. Así que todo esto es interesante, pero dejé para último la primera. 72% de las empresas aún no invierten en capacitar a su personal. Sin embargo, el 63% considera que es muy importante que su equipo de trabajo domine tecnologías de la información. Obviamente, es un contrasentido que tiene muchas explicaciones, una de ellas económicas. La micro y la pequeña empresa o invierte en tecnología o toma otro tipo de determinaciones. La labor que se requiere desarrollar y que se requiere avanzar en ella es, por supuesto, lograr que esta sea una prioridad, pero no necesariamente una prioridad vendida desde el punto de vista tecnológico, una prioridad vendida desde el punto de vista del cambio de mentalidad. Y es ahí donde muy seguramente todos estos 2.800.000 microdatos cruzados entre sí nos van a permitir avanzar muy importantemente. Yo quiero invitar a esta tarima a Juan David Olarte, quien es nuestro jefe de la oficina de planeación, para compartir con él, con Ana María también, por supuesto, que hace parte de nuestro equipo estadístico, algunos ejercicios muy breves y muy rápidos para que ustedes puedan aprovechar de la mejor manera este elemento. ¿Qué hubo, Juan? Un minuto para contarle a este muy selecto auditorio por qué nació la idea de la gran encuesta y cómo se desarrolló desde el punto de vista contractual e estructural. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, esto parte de una necesidad sentida del Ministerio para poder articular toda la información que se produce y de esta manera tener en un solo documento, en un solo informe, pues toda la información relevante para poder dirigir la política pública. Este ejercicio arrancó con un proceso de contratación de selección abierta en que participaron cerca de 10 empresas. La empresa seleccionada fue Cifras y Conceptos
Y con ellos empezamos, a partir de esas necesidades de información que teníamos, como a centralizar y a depurar realmente lo que necesitábamos. Y ahí mismo empezamos a mirar cómo necesitamos el nivel de desagregación. Aquí llegamos en la cartilla de ciudadanos, por ejemplo, tenemos nivel de desagregación de edad, de sexo, de zonas, de regiones, nivel socioeconómico, creo que esos son. Y por parte de empresas tenemos por tamaño, también por zonas, incluso por sector también tenemos acá. Y todo esto lo que nos ha conducido es que efectivamente, ministro, hay 2.800.000 datos que se generaron en esta encuesta. Y pues para poder facilitar la interacción y poder, digamos, sacarle todo el jugo a esta herramienta, lo que nos suministró, lo que nos propuso Cifras y Conceptos es tener una herramienta que se llama Tableau. Tableau es digamos, una herramienta que nos permite visualizar mucho mejor la información y pues lo que queremos es aprovechar precisamente esta instancia para poderles decir a todos ustedes o presentarles acá cómo podemos sacarle todo el provecho a esta herramienta. Esta herramienta ahorita les vamos a mostrar dónde está ubicada en el portal de Colombia TIC, que es nuestro portal de Sistema de Información y Estadística del sector TIC. Entonces, ayer, cuando el ministro anunció por primera vez los resultados de la primera gran encuesta, pusimos dentro de la cartilla que se le repartió unas preguntas para que ustedes pues, nos indagaran qué querían específicamente conocer. Recibimos cerca de 40 preguntas, les agradezco muchísimo, pero preseleccionamos 4 para efectos de mostrarles cómo se maneja la herramienta Tableau. Entonces, me acompaña… Antes de arrancar el ejercicio, Juan David, una pregunta muy sencilla. ¿La herramienta es totalmente gratis? 2, ¿cualquier persona puede acceder a ella a través del portal? Cualquier persona, sí, ministro, es totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer, lo estaba dejando al final, es, se entra a la página colombiatic.mintic.gov.co, ahí va a aparecer el banner de la gran encuesta, cliquean ahí y ahí van a hacer 2 pasos nomás. Uno es bajar el Tableau Reader, que es lo que le va a permitir visualizar toda esta cantidad de datos, y ya cuando bajen eso, entonces tienen 2 opciones, bajar la presentación de ciudadanos y bajar la presentación de empresas. Ahí, ministro, pues cada uno puede analizar, jugar con toda esta información para lo que consideren pues cada uno de ustedes importante. Entonces hagamos como si le parece bien, ministro, como Adelante, un ejercicio. Anita, entonces una de las preguntas que seleccionamos es ¿cómo se encuentra la cobertura de internet en Colombia? Pero entonces, antes de okay. correr esto es todo lo que tenemos nosotros en Ciudadanos. En Ciudadanos, sí, estos son todos los módulos, desde información demográfica hasta zona rural. Entonces vamos a ubicarnos entonces en el tema de acceso y uso de TIC, que es donde está esta pregunta. ¿Cómo se encuentra la cobertura de internet en Colombia? Entonces hacen clic ahí y entonces Anita, yo te dejo ahí. Bueno, acá tendríamos ya el dato de el resultado a nivel nacional, que siempre lo van a encontrar en la columna de la izquierda, y para verlo por región, que será una de las desagregaciones que comentaba Juan David, el ministro, podríamos encontrar los resultados por región, y aquí podemos ver que por lo menos 6 de las 8 regiones del país ya cuentan con un porcentaje de acceso a internet superior al 50%. Este tipo de análisis son los que podemos hacer con la herramienta. Allá le estaban preguntando que querían ver el valle, pero yo les explico por qué nuevamente Orinoquía y Amazonía tiene ese bajo porcentaje, porque estamos hasta ahora llegando con esa red de alta velocidad, que muy seguramente en diciembre terminará de quedar conectada. Lo interesante de esto es que uno podría obviamente cruzar todas las regiones del país, por supuesto, y compararlas. Y adicionalmente podría incluirlo, si me parece, saber comparar conexiones de internet con, por ejemplo, televisión por suscripción. Sí, lo podríamos ver. Entonces, en verde tengo conexión de internet en Antioquia con el 70% y siento que el 77% en Antioquia tiene cubrimiento o conectividad en materia de televisión por suscripción. Y si quiero hacer el mismo ejercicio con televisión abierta, ¿lo podría directamente hacer? Claro que sí, ministro. Y ahí vamos viendo todos los resultados. Claro que ese naranja y ese rojo están como igualitos. O es tema de mis gafas. Siga, Juan.
Bueno, ministro, como ven, pues ahí ustedes pueden desagregar entonces zona, región, nivel socioeconómico, y bueno, ahí pueden jugar con toda esa información. Pero Vamos a antes, Ay, perdón. el tema de nivel socioeconómico. bueno. Acá nos están diciendo que el time is up, pero con nivel socioeconómico solamente el tema ¿De conexión a internet? de conexión a internet. Y ahí ya podemos ver. ¿Y lo podemos poner por región un momento? La herramienta nos permite hacer los cruces solo por zona, región, nivel socioeconómico, que son los niveles de desagregación, pero ya en el microdato que queda publicado podemos hacer esos cruces. La herramienta no nos permite cruzar las variables de la izquierda con la derecha en este momento. Okay, pero el microdato sí lo permitiría, de acuerdo con los niveles de confianza que están establecidos estadísticamente por la encuesta. Vamos a hacer la siguiente pregunta, que es bien interesante, que nos preguntaban sobre los smartphones. Y aquí nos preguntan es cómo se desagrega por nivel socioeconómico la tenencia de los smartphones. Porque pues hay la percepción de que en los niveles socioeconómicos bajos pues no hay casi presencia, y pues aquí nos revelan una cosa totalmente distinta. Así es, entonces retomamos nuevamente la estructura de la información, encontramos el total nacional y vamos a mirar por nivel socioeconómico. Por nivel socioeconómico encontramos que los resultados nos dicen que los estratos altos o el nivel socioeconómico alto tiene pues un mayor nivel de acceso a los smartphones. Sin embargo, cuando miramos los niveles de conexión a internet de estos smartphones, esta variable no se vuelve relevante o no impacta de manera significativa en los niveles de conexión. En ese sentido podemos ver que el nivel socioeconómico no está afectando que se conecten los smartphones en el país. Perfecto. La tercera pregunta era sobre uso de redes sociales, y la vamos a desagregar por edades, para ver pues qué generación usa qué. Ok. Pues aquí encontramos, vamos a tomar el caso de WhatsApp y de Instagram. Tenemos el total nacional y al mirarlo por edades, vamos a tomar los extremos, de 16 a 24 y más de 55 años. Aquí podemos ver que en el caso de Instagram son los jóvenes de 16 a 24 los que más se están conectando y teniendo un uso intensivo de la red social, cosa diferente en el caso de más de 55 años. Sin embargo, cuando miramos WhatsApp, esta dinámica no se presenta de esta forma. Independiente de la edad, se están conectando y están usando el servicio de mensajería. Perfecto. Y por último, para mirar el módulo de empresarios o de empresas, teníamos aquí conexión a internet por sector y tamaño de empresas, Anita. Entonces, la respuesta está en el módulo de conectividad. Aquí podemos ver la pregunta si su negocio o empresa tiene conexión a internet. Lo vamos a mirar por sector. Por sectores, en otros donde está comunicaciones, está minero energético, es el que más niveles de conexión tiene a internet. Y por tamaño, pues vemos que las grandes y las medianas empresas presentan más del 90% de conexión a internet. Perfecto. Esos son los ejemplos. Una recomendación final, Juan David, para terminar, porque tenemos tiempo limitado, es cómo los ciudadanos pueden solicitar acompañamiento o asesoría para la utilización de la herramienta. Perfecto. Bueno, primero volverles a recordar, ministro, que eso está en la página de colombiatic.mintic.gov.co. Y segundo, pues está la oficina asesora de planeación totalmente disponible para poder atender cualquier inquietud. Mi correo electrónico es jolarte@mintic.gov.co, en el cual ustedes pueden centralizar, digamos, todas sus inquietudes, y en la medida, obviamente, de las posibilidades, trataremos de resolver todas las que ustedes nos pregunten. Vuelvo y repito, jolarte@mintic.gov.co. Estaremos muy atentos a resolver cualquier inquietud. Juan David, Ana María, muchas gracias a ustedes, también por supuesto a Cifras y Conceptos, que desarrolló esta muy importante herramienta y encuesta, y a todos ustedes por habernos dado la oportunidad de compartirla en la mañana de hoy, poniéndoselas al servicio y a su disposición para lo que consideren necesario. Buena tarde y muchas gracias.